Bienvenidos. En este video abordaremos el tema del neoclasicismo y cómo este fue influyente ya sea en la arquitectura y el arte. Sobre la conformación de la sociedad humana en el neoclasicismo. Ok, para empezar, durante el neoclasicismo abarcó aproximadamente desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Hubo una marcada influencia de la razón y la búsqueda de la armonía en diversos aspectos de la sociedad. Se valoraba muchísimo la que viene siendo la estética, la razón ilustrada y la imitación de modelos antiguos. Y bueno, en términos sociales, esto se reflejó en una mayor atención a la educación, el orden social, el orden jerárquico y la creencia en la capacidad humana para progresar a través de la razón y la educación. La Revolución Francesa también tuvo un impacto significativo en la reconfiguración de las estructuras sociales y políticas. Sobre el nacimiento del pensamiento científico. Este se suele atribuir a la Revolución Científica, que tuvo lugar aproximadamente entre los siglos XVI y XVII. Durante este periodo hubo un cambio fundamental en la forma en la que se abordaba el conocimiento, marcado por la transición desde la explicación basada en la autoridad y la tradición hacia métodos empíricos y observaciones. Figuras como Copérnico, Galileo, Kepler y Newton desafiaron los conceptos establecidos sobre el cosmos, proveyendo teorías respaldadas por observaciones y experimentación. Este enfoque es la evidencia empírica, sentó las bases del método científico moderno caracterizado por la observación, la formulación, la experimentación y la revisión. Ahora bien, el nacimiento del pensamiento científico está vinculado a la Revolución Científica, que transformó la manera en la que la humanidad comprende y explora el mundo. La ilustración y el enciclopedismo. La ilustración y el enciclopedismo son fenómenos que se superponen con el neoclasicismo en el tiempo y juntos influyeron significativamente en el pensamiento y la cultura de esa época. El neoclasicismo, que abarcó aproximadamente desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, compartieron algunos principios fundamentales con la ilustración. Durante el neoclasicismo se valoraba lo que viene siendo la razón, la lógica y la aplicación de principios clásicos a diversas áreas, incluyendo lo que viene siendo la literatura, las artes y la política. La ilustración, por su parte, con su énfasis en la razón, la ciencia, la educación, contribuyó a la formación de las ideas neoclásicas. Y ahora bien, el enciclopedismo, en particular, reflejó este impulso ilustrado al recopilar y sistematizar el conocimiento. Ahora bien, hablemos sobre el racionalismo, los pensamientos de Kant y los ilustradores. Para empezar, el racionalismo fue una corriente filosófica que sostiene que la razón es la principal fuente y guía del conocimiento. Esta se enfoca en la capacidad de la mente humana para razonar, deducir verdades fundamentales a través del pensamiento lógico. Los racionalistas creen que existe un conjunto de ideas innatas o principios universales que la razón puede descubrir y que forman la base del conocimiento. Ahora bien, el pensamiento de Kant se refiere a las ideas filosóficas desarrolladas por Immanuel Kant, un destacado pensador del siglo XVIII. En el contexto de los ilustradores, se hace referencia a la relación de Kant con los pensadores y de la Ilustración, un movimiento intelectual que aboga por la razón, la ciencia y la libertad de pensamiento. Kant compartía principios ilustrados como la importancia de la razón y la autonomía moral. Sin embargo, introdujo conceptos únicos, como su distinción entre el mundo fenoménico y nouménico, que influyeron en la filosofía posterior. Ahora hablaremos sobre un hecho histórico que influyó mucho en lo que viene siendo el neoclasicismo, la Revolución Francesa. Este fue un periodo de profundos cambios políticos y sociales, además de culturales. Tuvo lugar en Francia entre 1789 y 1799. Fue un movimiento transformador que marcó el fin del sistema monárquico absoluto y sentó las bases para la aparición de ideas y valores asociados con la modernidad. Ahora bien, la revolución se desencadenó debido a diversas razones, como la crisis económica, la desigualdad social y la insatisfacción generalizada por el régimen monárquico. Los eventos clave incluyen la toma de Bastilla en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la ejecución del rey Luis en 1793. Pues la Revolución Francesa y el neoclasicismo están vinculados en el contexto histórico y artístico en el siglo XVIII.
En el ámbito artístico, la Revolución Francesa influyó en un movimiento artístico que buscaba la inspiración en la estética y valores de la antigua Grecia y Roma. Los neoclasicistas abogaban por la simplicidad, la claridad y la inspiración en la razón. Este estilo artístico reflejó los ideales revolucionarios al evocar la virtud cívica y la democracia a través de sus representantes. Artistas como Jacques-Louis David, uno de los principales exponentes del neoclasicismo, se involucraron activamente en lo que viene siendo la revolución y crearon obras que apoyaban sus ideales. El neoclasicismo trajo consigo estrategias urbanas y nuevos modelos teóricos. En estos, tanto en la arquitectura como en la planificación urbana, se caracterizó por la búsqueda de inspiración en los modelos arquitectónicos de la antigua Grecia y Roma. Las estrategias urbanas y modelos teóricos en esta época están influenciados por principios como la simplicidad, la claridad y la racionalidad, que reflejaban la estética y los valores de la antigüedad clásica. Una de las varias características de estas nuevas estrategias urbanas y modelos teóricos es el orden y la simetría, ya que el neoclasicismo abogaba por la aplicación de órdenes arquitectónicos clásicos, como el dórico, el jónico y el corintio. También eran geométricos y tenían rigor, y la geometría y el rigor en la disposición de edificios y calles eran fundamentales. Las ciudades neoclásicas a menudo presentaban patrones geométricos y una disposición regular de las edificaciones. También habían varias plazas y avenidas monumentales. Estas se diseñaron para reflejar la grandiosidad y el orden. También se utilizó mucho el uso de la perspectiva, y esta se empleó para crear efectos visuales que realcen la monumentalidad de edificios y espacios urbanos. También habían ideales de la antigua clásica, como ya les había mencionado, que son los teóricos neoclásicos que se inspiraron en las ciudades estructurales como la Grecia y Roma. También aquí se empezó a ver mucho lo que viene siendo el rechazo de la ornamentación excesiva. Y a diferencia del estilo rococó que le precedió, el neoclasicismo abogaba por la simplicidad y la eliminación de dicha ornamentación. Ahora sí hablaremos con profundidad lo que viene siendo las ciudades neoclásicas. Las ciudades neoclásicas básicamente es una ciudad cuya planificación y arquitectura están influenciadas por los principios estilísticos del neoclasicismo, un movimiento artístico y arquitectónico que, como bien sabemos, se desarrolló entre el siglo XVIII y el XIX. Esos principios, como bien les mencioné, se inspiran en la estética de la antigua Grecia y Roma, y estas mismas buscan lo que viene siendo la simplicidad, claridad y armonía en el diseño urbano, ordenado y monumental, con edificaciones públicas y gubernamentales, diseñadas según los principios arquitectónicos de la antigüedad clásica. Este enfoque se extendió a otras ciudades en Europa y América, en las cuales adoptaron el neoclasicismo como parte de sus principios urbanísticos. Ahora bien, hablemos sobre la expresión artística, reflejo del alma. El neoclasicismo en el arte se desarrolló en Europa a finales del siglo XVIII. Buscó revivir los principios estilísticos de la antigua clásica grecorromana. Esta se caracterizó por la simplicidad, la claridad y la inspiración en la razón y la moralidad. En el arte neoclásico se manifestó la pintura, la escultura, la arquitectura y otra clase de formas. Artistas como Jacques-Louis David en la pintura y Antonio Canova en la escultura fueron prominentes exponentes, creando obras que reflejaban sus ideales, ya sea estéticos y estéticos. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos muy destacados de lo que viene siendo el arte neoclásico. Entre ellos, la coronación de Napoleón, de Jacques-Louis David, una obra monumental que celebra el poder y la legitimidad del poder. Está también la Psique reanimada por un beso del amor, de Antonio Canova, que es una escultura que muestra la gracia y la belleza inspirada en la mitología clásica. Y por último, el Capitolio en Washington. Este es un claro ejemplo arquitectónico neoclásico que refleja el deseo de asociar la República estadounidense con la grandeza de la antigua Roma. Ahora bien, en la reinterpretación del canon clásico implicó tomar elementos de la antigüedad grecorromana y adaptarlos a la sensibilidad y valores del siglo XVIII. Sus muchas características es la inspiración clásica, sus ideales morales y cívicos, la simplicidad, la claridad, los temas heroicos y mitológicos, el uso de la alegoría y la aplicación de la arquitectura. Ahora, una de las corrientes también importantes es lo que viene siendo el pensamiento racionalista.
El racionalismo es una corriente filosófica que sostiene que la razón, la lógica y la deducción son las principales fuentes del conocimiento. Una de sus grandes características principales es la énfasis en la razón. También de que ellos decían que las ideas innatas, bueno, esto lo decía mucho René Descartes, sostiene que la existencia de las ideas innatas es que ya nacen con nosotros. También lo que viene siendo la deducción, matemáticas, rechazo de la experiencia sensible, desarrollo de la edad moderna, ilustración y pensamiento científico, y críticas y desarrollos posteriores. El pensamiento racionalista tiene sus raíces en la antigüedad, pero su desarrollo más significativo ocurrió durante la Edad Media. Aquí nos vamos a dividir en 6 partes de cómo este se fue, pues, por así decirlo, que desarrollando. Todo comenzó en la antigüedad griega, donde los orígenes del racionalismo pueden rastrearse desde la antigua Grecia, donde el filósofo como Parquímedes y Platón destacaron la importancia de la razón. Después en el Renacimiento. En el Renacimiento hubo un resurgimiento del interés de las obras antiguas. Después está Descartes y el racionalismo moderno. Después Spinoza y Lesbris, que fueron otros filósofos racionalistas destacados. Después se encuentra la Ilustración. Y durante la Ilustración, el racionalismo se consolidó como parte integral del movimiento. Después, Kant y la crítica de la razón. Y como ya se mencionó, Kant marcó una transición crítica al cuestionar los límites de la razón. Ahora hablaremos sobre el romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que surgió en Europa a finales del siglo XVIII. Ese se caracteriza por la expresión emocional, la exaltación de la naturaleza, la valoración de lo individual y la búsqueda de la libertad artística. También se destaca por la fascinación por lo misterioso, las emociones y la importancia de la imaginación y la idealización. Uno de sus elementos clave es la expresión emocional, el individualismo, el énfasis en la imaginación, la fantasía. El romanticismo medieval, el nacionalismo, el romanticismo exótico, el romanticismo gótico y la libertad formal y estilística. Ahora bien, su contraparte, el realismo. El realismo fue un movimiento cultural que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX. Este se caracteriza por representar la realidad de manera objetiva y detallada. A menudo esta se enfoca en la vida cotidiana y la clase trabajadora. Y pues bueno, en una de sus características es el detalle y la precisión, el uso de las perspectivas, los colores y tonalidades naturales, una composición equilibrada, una narrativa objetiva, uso del diálogo realista, fotografía con influencia y escenografía realistas, pero esto ya hablando de lo que viene siendo el teatro, ya que el realismo no solo se quedó en lo que viene siendo las pinturas, sino también en lo que viene siendo teatro e incluso literatura. Es muy importante hablar sobre la conceptualización del espacio arquitectónico y el desarrollo tecnológico. Y pues básicamente lo que se refiere es que en el neoclasicismo la conceptualización del espacio se caracteriza por la búsqueda del equilibrio, el orden y la simetría. Bueno, esto hablando de la arquitectura y por supuesto también aplica en las artes visuales. Todo esto se viene inspirando en lo que viene siendo la antigua clásica. Se privilegia la simplicidad geométrica, líneas rectas y proporcionales. El espacio se concebía como una extensión racional, medida y también refleja ideales de la claridad y estructura. Ahora hablaremos sobre la arquitectura neoclásica. Está prominentemente desarrollada en los siglos XVIII y XIX. Se inspira en la estética y los principios de la antigua Grecia y Roma. Esta se caracteriza por la simplicidad, proporciones equilibradas y ornamentación discreta. A su vez, utiliza columnas, frontones y frisos para evocar la grandeza clásica. Uno de los ejemplos más notables es el Capitolio de los Estados Unidos y el Arco de Triunfo en París. Esta corriente arquitectónica refleja un interés por la razón, la armonía y la influencia de las civilizaciones clásicas en el pensamiento ilustrado. Además, una de sus características distintivas incluyen el orden y la simetría, las columnas y entablamientos, los frontones, la sencillez ornamental, las proporciones clásicas y por supuesto que está inspirada en la antigüedad clásica. Entre sus ejemplos más notorios está el Capitolio de los Estados Unidos. Este fue diseñado por William Thorndon, Benjamin Latrobe y Charles Babbage. También el Arco del Triunfo, que se encuentra en París, que está comisionado por Napoleón Bonaparte y es un monumento icónico en las influencias arquitectónicas neoclásicas. Y también, por supuesto, está la Puerta de Brandeburgo en Berlín, diseñada por Carl Gordon. También no hay que olvidar hablar sobre el estilo imperio.
también conocido como el estilo napoleónico o no griego, y esta fue una corriente artística y arquitectónica que surgió durante el primer imperio francés bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte. En este estilo se reflejaba la influencia del neoclasicismo, pero también una de sus varias características está la inspiración clásica, las columnas y elementos neoclásicos, la simetría y monumentabilidad, los motivos egipcios, y este fue influencia de los elementos del antiguo egipcio, especialmente después de las campañas militares de Napoleón en Egipto, claro. También el uso de bronces y dorados y el mobiliario a juego, ya que este se expandió también al mobiliario, no solo en la arquitectura, con muebles que incorporaban las mismas características arquitectónicas y ornamentación. Por último, pero no menos importante, hablaremos sobre el neoclasicismo en México. El neoclasicismo tuvo un impacto significativo durante el periodo colonial y posteriormente en la época de independencia. Algunas de sus características notables del neoclasicismo en México incluye la arquitectura religiosa y civil, también las grandes columnas y frontones, el orden y la simetría, la decoración sobria y los palacios y residencias. Pues como bien se sabe, el neoclasicismo en México fue una expresión arquitectónica que se adaptó a las circunstancias, y con eso me refiero a las circunstancias locales, y muchas veces esta misma se fusionó con otro tipo de estilos. En este periodo coincidió con eventos históricos significativos, ya sea como la independencia de México en 1821, y también dejó un legado arquitectónico que aún se puede apreciar en diversas estructuras del país.